Algunos medios han venido mencionando que se suspendió definitivamente y que se canceló la actividad exploratoria del proyecto Komodo 1. Eso no es cierto. Estamos aún a la espera del pronunciamiento del concepto que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá enviar a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para que con base en ese concepto se reactive la suspensión temporal de la licencia ambiental. Mientras tanto, habrá necesidad de reprogramar los tiempos para tener a disposición los recursos necesarios para esta perforación, pero también que medien condiciones de clima adecuadas como las que se tenían previstas en el calendario inicial de la perforación. Sumadas esas dos cosas y una vez se resuelva la suspensión de la licencia, estaremos haciendo desde Ecopetrol nuestro mejor esfuerzo para que no se pierda tanto tiempo en la reprogramación de esa actividad. Y en segundo lugar, entonces, exponerles el alcance. Yo voy a hacer uso de elementos de ayuda de memoria porque hay allí unos términos jurídicos sobre los que no quiero cometer errores. Recuerden que hay unos antecedentes y es el fallo de tutela con sentencia del 11 de septiembre de 2024, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta. El accionante de esta tutela es el ciudadano Ariel Daniels de Andrés, un gobernador de una comunidad indígena de Taganga, y a este proceso se vincularon dos órganos del Estado, la Defensoría del Pueblo y también la dirección de la Autoridad Nacional de Consultas Previas del Ministerio del Interior. Hoy el fallo que estamos anunciando es proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en su sala tercera de decisión laboral con el siguiente alcance. Recuerden que el Estado prácticamente había coadyuvado en un número importante de instancias, dentro de las que están el Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol, Petrobras, nuestro aliado y operador de este proyecto, el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la propia Procuraduría y también la Presidencia de la República y otros gremios. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la Sala Tercera de Decisión Laboral, mediante este fallo, ampara el derecho fundamental a la consulta previa libre e informada y debido proceso de la comunidad indígena de Taganga y a la vez modifica dicha orden eliminando el derecho a la propiedad intelectual, cultural y al medio ambiente. Esto es que no obliga al operador ni a la unión temporal para la exploración y explotación de este bloque a cambiar el nombre de bloque Tayrona ni el nombre de Uchuva 2. Segundo, deja sin efecto la orden segunda del fallo de primera instancia que ordena la suspensión inmediata del proyecto de exploración y explotación Uchuva 2, a la vez que el fallo aclaratorio del 18 de septiembre de 2024 y en su defecto ordena a la dirección de la Autoridad Nacional de Consultas Previas del Ministerio del Interior proceda a expedir un acto administrativo en el que se estudie el concepto de consulta previa atendiendo lo establecido en el fallo y el ordenamiento jurídico colombiano existente para tal fin. Esto es que el fallo de segunda instancia le ordena a esta institución
emitir concepto de la necesidad o no de hacer una consulta previa sobre la existencia de comunidades. No obstante, también en una parte de su contenido, el fallo hace referencia a que no existe ninguna posibilidad o ninguna evidencia de que pudieran afectarse las condiciones de uso o de acceso de las comunidades a los sitios étnicos que culturalmente tienen en esta zona con probabilidad de afectación. Es el segundo alcance que tiene el fallo. Y deja sin efecto las demás órdenes del fallo de primera instancia del 11 de septiembre del 2024, así como el fallo aclaratorio del 18 de septiembre del 2024 en relación con el Ministerio de Minas y Energía. Deja sin efecto la orden 3 que lo vinculaba para construcción conjunta con Presidencia y Ministerio del Interior del protocolo interinstitucional para la identificación, consulta y protección de las comunidades ancestrales del agua en futuros proyectos. En el fallo se manifiesta por parte del ADCUN que el fallo aclaratorio del 18 de septiembre del 2024 queda sin efecto, es decir, frente al cambio de nombre de los proyectos conforme a la utilización de los nombres Uchuva y Tayrona, bien podrá acudirse ante la jurisdicción contenciosa administrativa para reclamar a través de acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 todos aquellos actos en donde se definieron estas identidades. En síntesis, estamos expidiendo este comunicado en el que desde Ecopetrol, en una participación activa con el Comité Interinstitucional liderado por la NH y el Comité de Acuerdo de Gobierno e Industria, hemos visibilizado, hemos estudiado detenida y juiciosamente las pretensiones de la medida cautelar del accionante y hemos acordado hacia adelante acoger y avanzar mucho más allá de lo establecido en este fallo, entrar en una relación mucho más directa con las comunidades, acompañarlas al entendimiento del alcance del proyecto y, en últimas, amparar y proteger y garantizar tanto la seguridad de la zona y de las especies allí, como de la eventual afectación, que hasta ahora no ha sido posible identificar alguna afectación en las comunidades presentes en el área de influencia del proyecto. Eso era lo que tenía para informarles. Presidente, ayer salió un decreto en el que se hablaba de racionamiento y textualmente que habría racionamiento durante 4 días por cuenta pues del mantenimiento programado de la regasificadora. Y hoy sale un nuevo documento en donde se explica que ya hay unos contratos voluntarios entre las térmicas y la industria. O sea, si no fuera por ese esfuerzo, sí habría racionamiento, no hay racionamiento, dejar eso en claro. Bueno, hay que ponernos en los tiempos. Entonces, yo hice ayer un anuncio que frente a la necesidad o faltantes de gas que habíamos anunciado hace unas semanas, de 121 gigavatios día de gas para el año 2025, habíamos emprendido acciones y conocido información a partir de la cual, sobre estos 3 aspectos, primero, un ajuste a la demanda media de consumo de gas para el año entrante por parte de la UDME. Segundo, un anuncio de la disposición de 30 millones de pies cúbicos día de gas o 30 gigavatios día de gas por 2 pozos adicionales en la región de Córdoba. Esos son los pozos Mágico y Embrujo. 3. En ese balance había establecido unos 41 gigavatios día de gas necesario para el consumo propio de Ecopetrol. Entonces, si uno hace las cuentas, encontramos que aumentada o más bien colocada en el sistema la disponibilidad de los 50 millones de pies cúbicos día
que hay de comercialidad del gas a través de la Sociedad Portuaria del Callao, SPEC, si uno suma la reducción en el consumo de Ecopetrol de esos 41 gigavatios día para el año entrante, que en condiciones normales es de 256 gigavatios día y ahora va a ser 216, 220, si a eso le sumamos la disponibilidad de esos campos, no habrá necesidad de importar gas adicional como lo teníamos previsto hace unas semanas. Ahora, si nos paramos al anuncio que a partir de mañana y durante 4 días habrá necesidad de racionar el suministro de gas, producto de las actividades de mantenimiento que se van a hacer en esta infraestructura, ese gas se va a racionar para la industria. Está garantizado el suministro de gas para el sector residencial, para el sector comercial, para el sector vehicular, para las refinerías, para el movimiento del gas, los activos de transporte, para todos esos segmentos y obviamente para la generación térmica en el resto del país va a haber normalidad en el suministro de gas. Seguramente habrá alguna limitación en el suministro de gas para las generadoras de las térmicas de la costa en esos volúmenes que ha anunciado el propio SPEC, que están del orden de 80, 90 o 100 gigavatios día en estos 4 días. Superado esos mantenimientos, pues habrá nuevamente una normalidad en la disponibilidad de gas para el país. Presidente, por otro lado, Ecopetrol ayer o durante esta semana dijo que no se iban a importar más de 50 millones de pies cúbicos de gas. Usted lo dijo que no era necesario para el 2025, sin embargo, Naturgas dice que sí tiene que importar más de esos 50 millones de pies cúbicos para atender esta demanda. Que quede la claridad porque ayer hubo como una confusión en este tema. Yo no sé qué balances tendrá Naturgas, yo hablo por los balances y las cifras que manejamos desde Ecopetrol. Entonces, esa pregunta agradezco se la cedan a Naturgas. Si hay una diferencia importante en la forma de contratación que hacen los distribuidores mayoristas en el mercado del gas, es relacionada con la firmeza condicionada de los contratos o contratos de firmeza condicionada y las opciones de compra de gas que marcan una diferencia. El uno, la firmeza está condicionada, en el otro, la firmeza está asegurada, las tarifas son diferentes, entonces dependiendo de esa modalidad de contratación que tengan los distribuidores mayoristas, tendrán o no en la priorización que la regulación establece y que el Ministerio de Minas en condiciones críticas tiene que asignar a la demanda, habrá unas diferencias entre lo que estamos anunciando y lo que desde Naturgas están observando. Entonces, ¿hay o no que exportar, presidente? ¿Exportar? Exportar, perdón. Pues lo que estoy diciendo aquí es que en los balances nuestros, y si usted me pregunta cuándo hay que importar, pues la razón ya la estoy diciendo, llevamos desde el 2017 importando gas. Y yo he dicho que vamos a tener que seguir importando gas a través de la infraestructura de la Sociedad Portuaria del Callao en los volúmenes que hasta ahora se ha venido importando. Presidente, ¿ha tenido de pronto algún acercamiento con el país de Ecuador sobre la venta de energía, ya que la ministra de Energía de ese país, en la zona sur, demostró un interés de pronto por hacer? Me disculpen, pero este no es un asunto de Ecopetrol, ese es un asunto del Gobierno Nacional, del Ministerio de Minas y Energía, y en particular no puedo referirme. Doctor Robert, no me quedó claro, para las industrias sí va a haber racionamiento. Para las industrias hay racionamiento, ese es el orden de prioridad que establece la regulación en condiciones críticas, como la que vamos a tener asociada al mantenimiento del SPEC, y en esa medida pues habrá algunos racionamientos tanto en la industria para evitar así el racionamiento del gas que requieren las generadoras térmicas en estas condiciones. Solo en el Caribe. Solamente en la región Caribe. Presidente, para que nos quede por esta ronda de preguntas, usted nos hablaba ahora sobre Uchuva 2. ¿Qué responde Ecopetrol ante el fallo del Tribunal de Santa Marta que permite nuevamente realizar estas labores de extracción en este pozo Uchuva 2? ¿Qué dicen desde Ecopetrol con la postura en este momento? No, pues estamos agradecidos con el fallo. Nosotros estábamos esperando esa noticia. Es una gran noticia que nos va a permitir avanzar
en el cronograma que tenemos establecido con nuestro aliado Petrobras. Esa es una noticia importante que va a permitir estas actividades que teníamos nominalmente suspendidas. La orden inicialmente nos estaba enviando a suspender de inmediato estas labores, no se suspenden de un momento para otro, entonces lo que veníamos era manteniendo lógicamente en acato perfecto del fallo y en cumplimiento del mismo, pues el control sobre las actividades allí en este pozo, pero ahora pues con el fallo se reactivan y siguen en calendario previamente establecido. Presidente Ricardo Roa, aquí en Directo para el Tiempo, entonces, la pregunta del Quimodo sí es, del Comodo, perdón, si se demora la ANLA más de lo normal, ¿eso afecta de alguna forma el abastecimiento para el país? No, pues estos proyectos hasta ahora están entrando en la fase de maduración y desarrollo. Hemos dicho en Ecopetrol que van a tomarse tiempos entre 5 y 7 años para desarrollar y madurar y colocar esas moléculas al interior del sistema de transporte y luego a disposición de los usuarios finales. Esto comporta una gran cantidad de aspectos. Lo único que le tengo que decir es que se necesita, después de contar con la licencia, al menos 3 años para que puedan entrar esas moléculas. De modo que lo que hace es aplazar, es reprogramar los recursos y las actividades necesarias para poder entrar en los plazos que habíamos dicho, que la mejor expectativa es entrar hacia el 2029, la más larga entrará al 2031. Esa sería la afectación. Pero en materia del abastecimiento, en el inmediato plazo, en el mediano o en el corto plazo, no habría ninguna incidencia. ¿Este tema de Comodo debilita de alguna forma la relación que ustedes tienen con Oxy? No, nosotros seguimos avanzando en esta relación que tenemos con Oxy, además en el Permian en los Estados Unidos, y en eso seguimos avanzando. Esto es normal, estas situaciones se presentan en todos los países donde hacen este tipo de exploraciones, de modo que ellos, primero que nadie, están más interesados en que sigamos y nosotros también en seguir esta relación. Presidente, por último, sobre Uchuva, si todo sigue normal y todo está como antes, como usted lo ha mencionado, al fin, ¿cómo se va a llamar? Sirius, Uchuva, y segundo, ¿qué viene en ese pozo para el país? ¿Cuánto, de alguna forma, cuánto gas nos va a dar a corto plazo? Bueno, ese tema del cambio de nombre o de la inclusión del nuevo es un tema para nosotros un tanto menor. Lo importante es poder realizar las actividades y poderlas realizar en cumplimiento de estos fallos judiciales, pero más que eso es en avanzar conjuntamente en un buen entendimiento con las comunidades y con todos los actores relacionados con el desarrollo del proyecto. Es lo que vamos a pretender de aquí en adelante. Hemos hecho en estos días en que estaba mediando ese fallo de acción de tutela muchas actividades en avanzar en un buen relacionamiento, en un mejor entendimiento con las comunidades allí asentadas, y es lo que tendríamos que madurar en estos días hacia adelante. Lo otro es, como en el caso anterior, estos son proyectos que entran en una etapa de maduración y desarrollo de esos recursos y en el corto o mediano plazo no tienen incidencia alguna sobre la disponibilidad de gas que hay hoy pensada, en la cual hemos dicho va a haber necesidades de importar gas en el 25, en el 26, en el 27, en el 28 y hasta tanto no entren esas moléculas al Sistema Nacional del Transporte de Gas y a los sistemas de comercialidad para poder ser reservas que se contabilicen en el balance de Ecopetrol.